Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Chávez Espinac y nos encontramos en la redacción de La Nación. Hoy invitamos a don Carlos Murillo Zamora, analista internacional y director del doctorado en políticas públicas de la Universidad de Costa Rica, para conversar sobre la guerra comercial que el presidente estadounidense Donald Trump ha emprendido contra China, principalmente, pero también que ha amenazado con la Unión Europea. Esto es un cambio significativo, al menos en la retórica que Estados Unidos ha tenido con respecto a sus aliados, en el caso de la Unión Europea, y con respecto también a un enemigo histórico, por así decirlo, que ha mantenido cautelosamente a lo largo de los años, sobre todo después del boom de la economía china, pero que ahora parece dispuesto a enfrentar más directamente. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos a aclarar un poco de las dudas que surgen ante este tema, como todo lo que surge en torno a la actual administración estadounidense, porque hay que partir de ahí, ¿verdad? Sí, sin duda, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Es un cambio significativo en el estilo de diplomacia de los Estados Unidos, como no se había visto en muchas décadas, en muchas administraciones, y que ocurre en una coyuntura muy particular en el mundo por el reacomodo de fuerzas entre las grandes potencias que se ha venido dando. Entonces, la variable Trump, con un estilo que yo llamo caótico de gobierno y de gestión pública, tanto adentro como afuera, es un factor que va a estar presente en cualquier acción y por supuesto en esto de la guerra comercial. Bueno, ¿en qué consiste una guerra comercial? ¿De qué estamos hablando? Sí, las guerras comerciales que son muy comunes, lo que pasa es que ya teníamos un buen rato de no observarlas, es cuando dos socios comerciales, ya sean dos países o dos bloques, establecen una serie de medidas de última instancia contrarias a los acuerdos que tienen para replantear la relación comercial y obtener algún beneficio para alguna de las partes, obligando a que la otra parte ceda. Costa Rica ha estado en el pasado en el marco de guerras comerciales, por ejemplo, la guerra del banano en la década de 1990 entre los países productores de banano de América Latina y la Unión Europea. Claro. Ahora, en este caso hay una clara correspondencia entre la retórica de campaña que exhibió Donald Trump y los resultados que estamos viendo ahora puestos en práctica en el gobierno, que es que Donald Trump había hablado muchísimo en campaña de una injusticia, y en esos términos lo decía, una injusticia y un atropello contra los Estados Unidos, el hecho de que la balanza comercial con China, sobre todo, y también con la Unión Europea, reflejara una realidad que por otro lado pues la podemos ver y entender muy claramente, que es que evidentemente la economía digamos del sector productivo de Estados Unidos se ha ido reduciendo, la parte industrial, la producción de alimentos, etcétera, mientras que crece el sector servicios, mientras que China, como bien sabemos, ha crecido muchísimo en su producción industrial, pero su sector servicios todavía está estancado. Entonces es evidente que la balanza comercial va a reflejar estos cambios. Para Trump, él lo ha calificado de una injusticia, él lo ha calificado de un atropello al mandato estadounidense. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene el uso de esta retórica a la hora de emprender una fricción de esa índole? Luis Fernando, yo creo que hay tres aspectos, además que es de ese, del discurso y el tono de la campaña presidencial, que fue lo que le permite el triunfo en el colegio electoral, no en el voto popular, al aprovechar y explotar la posición de sectores conservadores en Estados Unidos, sobre todo del sector rural, que es precisamente el que estaba reclamando los cambios negativos producto de los acuerdos de libre comercio. El otro elemento que es fundamental es la relación de fuerzas que tiene en otros ámbitos, no en el comercial, con Rusia, con China, con la Unión Europea, en donde hay un discurso de cambio de tono, en el sentido de que para Trump la defensa y la seguridad de los Estados Unidos está en el ámbito comercial, Sí. no en el ámbito militar. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que para él la fortaleza y el poderío militar de los Estados Unidos en términos militares está consolidado, que por ahí no va
los riesgos a la seguridad nacional y a la seguridad de la ciudadanía, pero que la relación comercial deficitaria, no solo por los acuerdos comerciales, sino también por los costos de producción en Estados Unidos versus los costos de producción en China y en otros países asiáticos, que no es solo China, genera un perjuicio para la competencia de las empresas estadounidenses y para el empleo. Y que entonces hay que revertirlo. Es cuando nace el lema de América primero. Y el tercer elemento que yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta es la forma en que él maneja los asuntos públicos. Él insiste en que el estilo que ha utilizado en sus empresas como gerente en lo privado puede implementarse en lo público. Es decir, un estilo intimidatorio que toma elementos como relativamente agresivos, que pretende forzar a su contrincante, a su adversario, a una decisión extrema que no hubiera tomado en otra situación. Claro, excepto con Putin. Sí. Y ahí hay un elemento que todavía no está muy claro. Pero ¿qué es lo que él hace? Y lo hemos visto en todos los procesos de negociación que él impulsa. Si yo voy a establecer una relación comercial con usted, ¿qué es lo que yo hago? Aprovecho las redes sociales para enviar mensajes diciendo que usted no es un socio confiable, que está perjudicando la economía de mi empresa, o en este caso de los Estados Unidos, y creo todo un escenario en contra suya. Claro. Cuando me siento a negociar, en donde la clave está en que la mayoría de los acuerdos, aquí hay una inversión de la relación diplomática, en el lugar de tener acuerdos previos y llegamos a formalizarlos en la mesa, en el caso de Trump, llega sin acuerdos previos a tomar algunas decisiones ya con ese escenario intimidatorio, y después vendrán la formalización de los acuerdos. Que ahí viene lo interesante de cómo algunas personas lo han tomado, porque por ejemplo el jerarca de la Comisión Europea, Juncker, lo que hizo, según un reportaje del New York Times, fue jugar bajo las mismas reglas. Bueno, si vamos a llegar a la negociación a ver qué pasa, yo voy a llegar a explicarle en qué consiste la balanza comercial Unión Europea-Estados Unidos, que eso fue un reportaje del New York Times, donde se revela que Juncker lo que hizo fue un acercamiento un poco de explicarle al presidente estadounidense cómo funcionaba la relación comercial de Europa-Estados Unidos, con lo cual se atenuaron de inmediato un montón de las medidas. Sí, Juncker, eso se acerca a ese estilo caótico que usted menciona. Sí, Juncker lo que hace es adoptar un elemento propio de lo que se conoce en negociación internacional como el modelo de Harvard, que es ser duro con la contraparte y con el tema. Y estuvo muy bien representado por parte del representante europeo con una foto de donde está enterrado un general estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, sí, con un mensaje: recuerde que somos socios. Sí, exactamente. En donde usted puede tener ese estilo caótico, ese estilo intimidatorio, pero al fin y al cabo somos socios históricos, no de los últimos 50 años. Desde hace varios siglos, la relación comercial, el diálogo transatlántico es fundamental, no para los Estados Unidos, para el mundo entero. Sí, claro. Ahora, una pregunta que nos hacen por acá, bueno, entre tantas cosas, dicen, por ejemplo, algo muy obvio, que es: ¿por qué atacó a sus socios y a la vez a China? Ok, la relación con China es compleja, son competidores estratégicos. O sea, lo que quiere decir con el concepto de competidores estratégicos, acuñado hace alrededor de unos 20 años, es que son rivales militar y políticamente, compitiendo en el sudeste asiático, y por eso el secretario de Estado, Pompeo, dice que Estados Unidos va a cambiar su estilo, no con una política hegemónica territorial en Asia, lo cual no es cierto, pero que no permitirá que China imponga una hegemonía en el Indo-Pacífico. Entonces, eso por un lado los convierte en rivales estratégicos, pero por otro son socios estratégicos. Sí, claro. Por la relación comercial, por la deuda que tiene Estados Unidos con bonos del tesoro chino,
Y entonces de ahí se acuña ese concepto de competidores estratégicos, en donde ambas partes saben que por un lado se tienen que golpear, pero por otro no se van a poder divorciar porque los negocios son tan grandes que no hay forma de separar bienes entre esos dos países. Claro. Y el principal acreedor y el principal caso en la déficit de la balanza comercial es China. Claro. Entonces tiene que atacar a China para fijar reglas del juego. Pero dado ese peso tan grande de la relación comercial China-Estados Unidos y, como usted dice, geopolítica en general, ¿por qué emprender dos guerras, hasta tres guerras, en tres frentes paralelos a la vez? Que son el tratado con Norteamérica, que ya lo había empezado desde antes, con México y Canadá, con Europa y ahora con China. O sea, ¿qué sentido estratégico puede tener atacar los tres frentes a la vez y dejar los tres abiertos? Sí. En relaciones internacionales hay algo que uno podría decir que es la teoría de las 10 pulgas. ¿En qué sentido? Que ya mucha gente no sabe. Los que tenemos un montón de décadas a cuestas sabemos lo que era matar pulgas, pero en realidad uno puede controlar 10 pulgas, una debajo de cada dedo de las dos manos, pero la undécima es un problema, porque ¿cómo muevo un dedo para incorporar la undécima pulga sin que la que está ahí se escape? Okay. En la lógica de Trump, que repito, viene del ámbito privado, él no tiene problema en abrir decenas de frentes, ¿verdad? Comenzando con los grandes, porque supone que los pequeños, los socios pequeños van a seguir las órdenes de él, porque ve que se atreve con los grandes, con los pequeños con mucho más razón. Si se atreve con la Unión Europea, claro, ¿cómo no se va a atrever con un país africano? Exactamente. El problema es cuando esa lógica no funciona en las relaciones internacionales entre estados, ¿verdad? Porque el reclamo de él es que frente a China, y después va a los otros casos, frente a China, el déficit comercial es tan grande que Estados Unidos no puede seguir soportando comprar más de lo que vende. Claro. Que sería en el ámbito privado, por supuesto que uno no puede sostener ese ritmo de consumo. Sí, por supuesto, porque además no solo sostener el ritmo de consumo, sino lograr gestionar todo lo que está ocurriendo a la vez, o sea, simultáneamente es difícil. Exactamente. Entonces, pero eso, visto globalmente, por ejemplo, la balanza comercial, Estados Unidos, Costa Rica es superavitaria para los Estados Unidos. Entonces, hay un balance que no se tiene sentido en el mundo privado. En este caso, regresamos al primer punto de esas tres variables. Él necesita, pensando en noviembre, en las elecciones de medio periodo, que arriesga a perder el Partido Republicano puestos en el Congreso, necesita atacar a los tres frentes con los que hay una economía deficitaria. Claro, con el entendido de que esto le va a potenciar la base electoral. Y aquí es donde entra el problema, porque como supimos la semana pasada, el gobierno de Trump ya estaba listando un paquete de ayudas para las personas de las zonas rurales que habían votado por él, que se estaban viendo afectadas ya por las tarifas impuestas, sí. 12,000 millones de dólares. Sí. Para compensar eso, pero lo que ya surgió esta semana, la Nación lo informó y medios de prensa internacionales han analizado con detalle, ya los consumidores están viendo el efecto de los precios. ¿Por qué? Porque es que la posición de las grandes empresas tiene dos opciones, que es donde le está fallando la táctica a Trump, que era asumir los mayores costos a través de las ganancias y de la baja en impuestos que promovió la administración Trump, o trasladarle los costos adicionales al consumidor. Claro. Trump esperaba que fueran las empresas las que asumían ese costo. Y que estaba, de hecho, apelando hasta el patriotismo. Exactamente. En el caso de Harley Davidson, por ejemplo, había estado apelando a que las empresas fueran patrióticas con el America First y con el Make America Great Again, y ahora de repente, bueno, no es tan provechoso para ellos. Así es. Entonces, ese es uno de los malos cálculos que él ha hecho, porque entonces, hoy la Coca-Cola en Estados Unidos, la lata de Coca-Cola vale más cara
que la semana pasada porque ya Coca-Cola está trasladando los costos. Claro. La reacción de China fue precisamente afectar al sector más sensible, que es el sector agropecuario, sobre todo de soya y de granos, que es, como dijimos antes, la base electoral de Trump. Claro. Mientras que la Unión Europea, ¿a qué toca? A esos emblemas como Harley Davidson, es decir, ¿quiénes consumen más en el mundo, más motos en este momento? Países europeos. Entonces, por ahí atacamos, que fue la decisión de Harley Davidson, antipatriota desde la perspectiva de Trump, de no seguir produciendo en Estados Unidos para exportar al mercado europeo. Ahora, ¿cuánto combustible tiene una postura de este tipo para Trump? Okay. Hasta el momento a Trump le ha funcionado esa táctica caótica, ese estilo de definir las reglas del juego, repito, excepto con Putin, y lo estamos viendo ahora con Irán, en donde a cambio de ceder, que fue el acuerdo con el comisionado europeo, a cambio de ceder en esas barreras arancelarias, dice compren más y entonces no les pongo las barreras arancelarias. Pero hay un elemento en relaciones internacionales que él olvida, que funciona en el ámbito privado, pero no en el mundo. Cuando el presidente Clinton estaba en una cena en Tokio, le pidió al ministro japonés eliminar las barreras arancelarias para promover el consumo de productos estadounidenses por parte de Japón, sobre todo de arroz. El primer ministro japonés le dice, no tenemos ningún problema, pero eso no significa que el consumo de arroz californiano, del arroz digamos japonés, va a aumentar, porque el consumidor japonés prefiere pagar el doble por un arroz producido en Japón al doble del costo que por uno importado, por una cuestión patriótica. Pero el consumidor estadounidense no tiene esa idea. El consumismo estadounidense es ¿qué producto es más barato? Claro. ¿Es de buena calidad? Compro ese, no importa dónde es producido. Además de que la capacidad adquisitiva de gran parte de la población estadounidense sí está muy por debajo, digamos, de un país como Japón. Sí, es muy diferente. Entonces, lo que estamos viendo es que toca sectores sensibles para las contrapartes, digamos para la Unión Europea y China, pero que son atractivos para mantener el electorado. Y hemos dejado por fuera el caso de Canadá y México porque tiene otras condiciones. Sí, tiene otras condiciones muy diferentes y además se ha dirimido a otro ritmo. Sí, así es. En conclusión, ¿hacia dónde va Estados Unidos? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué decisiones puede tomar Trump ahora, sobre todo a la luz de que ya la campaña electoral va a empezar a calentar y efectivamente no parece que vaya a favorecer a los candidatos republicanos? La pregunta aquí es si todas las encuestas de opinión dan por hecho de que el Partido Republicano va a perder la mayoría en las dos cámaras, a no ser que Trump logre hacer algo de último minuto y sobre todo logre restablecer el diálogo con los líderes del Partido Republicano. Pero en ese primer escenario, en donde pierde la mayoría, tendrá que ceder en algunas cosas, hacer concesiones para los demócratas, pensando ya no en las elecciones de noviembre, sino en su reelección. Sí, que ya empezó a hablar de su reelección. Ya hoy tiró un tuit en 7 años cuando salga la presidencia. Sí, porque, y por eso ha insistido en culpar a los demócratas de que no se pueda construir el muro, de todas las cosas, porque necesita rescatar ese núcleo duro de su apoyo electoral. En ese primer escenario, sin duda tendrá que ceder en muchas de las decisiones que ha tomado en materia comercial. China tiene mucho más músculo económico, monetario, para competir que los Estados Unidos. En caso extremo puede recurrir a presionar por el pago de algunos de los bonos. Claro.
chinos, pero también la economía china y el estilo de gobierno le permite más fácilmente cambiar a otros proveedores, mientras que los contratos de las empresas estadounidenses son de mediano y largo plazo con empresas chinas y europeas, y no es tan fácil de cambiar sin tener pérdidas. Y no se puede cambiar de ritmo de una manera tan drástica como claro. se ha impuesto. Entonces, ese es un primer escenario. Otro escenario es un poco el que planteó hoy Jorge Guardia en su columna en la Nación, donde efectivamente se habla de tratados de libre comercio, pero los tratados de libre comercio han creado barreras adicionales, no tienen el concepto puro del libre comercio como se entiende en el liberalismo económico, que podría tener más beneficios. Pero lo que estamos viendo es que Trump está jugando a la carta que mencionábamos al inicio. La defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos está en el comercio. Si le falla esa estrategia, podríamos ver un retorno a la política seguida por Obama de tener mayor presencia militar en puntos focales para recuperar el dinamismo económico de los Estados Unidos vía nuevas inversiones en el sector militar, nuevas operaciones en militares que siempre generan algún rédito. Y te pongo un ejemplo concreto. La política de tolerancia cero en materia migratoria es un gran negocio para los Estados Unidos, porque tiene que abrir centros para colocar ahí a esos inmigrantes ilegales o indocumentados, y hay que pagar por ello, y genera fuentes de empleo. Entonces, los conflictos armados desde la perspectiva de Trump y históricamente de los Estados Unidos es un medio para reactivar algunos sectores de la economía. Pero como bien sabemos, es un medio limitado y de recursos no son inagotables, y que además tienen un plazo, digamos, por el impacto público que puede tener comprometerse con un conflicto o presencia militar prolongada en un espacio. Que lo más probable sería que no logre reelegirse Trump. Sí, claro. Bueno, muy bien, don Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de lo que ha sido la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense hasta ahora. Seguimos atentos al tema y seguimos publicando en La Nación y en nación.com todo lo que acontezca en torno a la situación. Muchas gracias.